Esto pasó hace poco más de un año. Yo era un biólogo especializado en fauna silvestre y recibí una invitación de un viejo amigo para pasar un fin de semana en un refugio en los Alpes. La idea era recopilar datos sobre aves migratorias y disfrutar de un poco de tranquilidad, algo que realmente necesitaba. No diría que era un experto en campamentos, pero había estado en la naturaleza muchas veces, así que no me preocupaba, o al menos eso pensé. Cuando llegué al refugio, todo parecía normal. La construcción de madera se veía acogedora y desde las ventanas, las vistas eran espectaculares. Era un lugar donde uno podría relajarse. Al caer la noche, revisé mis notas de campo. La luz de la lámpara iluminaba tenuemente la habitación y el silencio era solo interrumpido por el crujido de la madera. De repente, escuché un golpe fuerte en el techo. Me inquieté. Tal vez un tronco que caía, pensé. Entonces, escuché un susurro, algo apenas audible que venía del exterior. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada. Era extraño, así que traté de dejarlo pasar, aunque la inquietud me mantuvo alerta. Los días pasaron y las cosas se volvieron más raras. Un par de noches después, mientras observaba los árboles a la distancia, vi una sombra moverse. Me pareció un juego de luces, así que lo ignoré. Luego encontré un viejo diario en una estantería. Las notas eran confusas y hablaban de avistamientos inusuales. Tal vez la paranoia se apoderaba de mí, pero mencionaban a una figura, supuse que podría ser una mujer. Esa figura la vi. Estaba a lo lejos, entre los árboles, mirándome. No era un espejismo, la vi claramente. Le grité, pero no respondió. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Pasaron unos momentos y la figura desapareció. No entendía nada. Tal vez estaba sobrecargado de trabajo, pero algo me decía que esto era real. El tercer encuentro fue el más extraño. Estaba en la cocina cuando escuché una puerta cerrarse violentamente. Miré por la ventana y no había nada, solo un silencio que me erizaba la piel. Me volví hacia la mesa y la figura de la mujer estaba ahí, frente a mí. No podía ser real. Intenté frotarme los ojos, pero seguía allí. Quería preguntarle qué era todo esto. Entonces, ella sonrió de una manera que me heló la sangre. No entiendo, murmuré. Aún así, ella solo sonrió más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Preguntó, ¿por qué estás aquí? No sabía qué responder. Entonces, me di la vuelta. No había nadie. Solo el eco del bosque y mis propios latidos resonando en mi cabeza. El refugio ya no se sentía seguro. Algo estaba mal. Me preparé y salí a la búsqueda de respuestas. Mientras caminaba hacia el bosque, sentí que me observaban. La inquietud crecía en mí. No sabía si volver a mirar o seguir adelante. Aún examino esos encuentros en mi mente, buscando una explicación que no encuentro. Capítulo 2. El aire frío de la noche me golpeó como un recordatorio de que el mundo afuera era real, aunque el refugio ya no lo parecía. Avancé entre los árboles, cada crujido de las ramas bajo mis pies resonaba en el silencio. La luna estaba oculta tras un manto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más intensa. A medida que me alejaba un poco, el refugio se desvaneció en la distancia, y me pregunté si había tomado la decisión correcta. Mientras caminaba, mis pensamientos giraban en torno a la figura en la cocina. Era un rostro que parecía familiar, pero no podía decir de dónde. Intenté recordar sus rasgos mientras buscaba un lugar donde esconderme. La necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante, pero el miedo se enroscaba en mi estómago. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento un eco de alguna advertencia. De pronto, lo vi. Una luz tenue parpadeaba entre los árboles. Era un resplandor que parecía llamarme. No sabía si era una buena idea acercarme, pero la curiosidad superaba a mi miedo. Me dirigí hacia esa luz. Con cada paso, una mezcla de inquietud y esperanza me acompañaba.
¿Podría ser que ahí encontraría la explicación que buscaba? Al llegar, descubrí que la luz provenía de una pequeña cabaña. No estaba en los planos ni en las fotografías del refugio que había revisado. Miré a mi alrededor, y todo estaba en silencio. Me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta. Con un tiro de respiración, empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro, aunque aspectos familiares se asomaban. Un hogar, con una pequeña estufa de leña y muebles desgastados. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías de personas que no conocía, algunas con la figura de una mujer en distintos momentos. Pero no solo eso, había un gran mapa extendido sobre la mesa en el centro de la habitación, lleno de anotaciones y símbolos que no comprendía. Me acerqué al mapa, apoyando mis manos sobre la superficie. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Un escalofrío me recorrió. Volteé, pero estaba solo. La luz temblorosa de la estufa proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida, pero lo que más captó mi atención fue una nota en la esquina del mapa. Ella siempre está observando, decía. Mi corazón se hundió. Mientras intentaba nombrar la figura de la mujer de las fotos, sentí una presencia. No era el viento ni la naturaleza. Era alguien que estaba ahí conmigo. Y entonces, la vi de nuevo. La mujer, parada en la entrada, inmóvil. Esta vez, llevaba un vestido blanco que brillaba débilmente a la luz de la estufa. Su mirada era intensa, y aunque su rostro no era una copia exacta del que había visto antes, era inconfundiblemente familiar. Me quedé paralizado. Ella sonrió pero no decía nada. Su expresión igualmente me intrigaba y me asustaba. ¿Por qué estaba en mis pensamientos? ¿Acaso esta cabaña era un lugar donde podía entenderla? Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron. Entonces, una mano fría me tocó el hombro. Al darme vuelta, no había nada. Solo la sombra de la mujer, que ahora parecía más un susurro. Pero al girar de nuevo hacia el mapa, quizás impulsado por alguna fuerza desconocida, me di cuenta, había marcas, un camino que llevaba hacia el norte. Sin pensarlo más, sentí que tenía que seguir ese camino. La inquietud me empujaba a dejar la cabaña, pero la pregunta quemaba en mi mente, ¿qué había al final? El misterioso camino se desarrollaba ante mí y tenía que averiguarlo. Sin embargo, un sonido detrás de mí hizo que la sangre se me helara. La puerta de la cabaña estaba cerrada de golpe y no podía abrirla. Algo o alguien me estaba atrapando, y supe que tal vez había pasado demasiado tiempo buscando respuestas en un lugar donde lo desconocido parecía llevar la delantera. Capítulo 3 millas. Respiración se aceleró mientras miraba esa puerta cerrada. La sala, antes acogedora, ahora se sentía como una trampa. La mujer continuaba de pie, inmóvil, sus ojos fijos en mí. Un destello de reconocimiento atravesó mi mente, tal vez ella era un eco de mi pasado, una parte de mí que había olvidado. De repente, un ruido del exterior me hizo saltar. Ramas quebrándose y hojas crujían como si algo se acercara a la cabaña. Giré hacia la ventana, pero no podía ver nada en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué era lo que acechaba en la sombra? El mapa se iluminó débilmente, como si respondiera a mi angustia, y vi un par de marcas que antes no había notado. Dos caminos, uno más claro que el otro. ¿Uno era más seguro? Un impulso me llevó hacia el mapa. Mi dedo recorrió el trazado marcado hacia el norte, pero me detuve en seco. Un símbolo peculiar cerca de una de las rutas captó mi atención, un engranaje rodeado por llamas. El camino hacia la verdad es peligroso, me susurró la mujer de blanco, aunque sus labios no se movieron. No sabía si era una advertencia o una invitación. Mi instinto me decía que debía abrir la puerta y enfrentar lo que estaba afuera, pero el miedo absorbía mi voluntad. Entonces, lo que había estado esperando sucedió. La puerta se sacudió con fuerza, como si algo del exterior intentara entrar. Sentí que las paredes se encogían a mi alrededor. Detrás de mí,
la sombra de la mujer creció, como si su esencia comenzara a fusionarse con el ambiente. Las pisadas se acercaron, cada vez más nítidas, y yo no podía moverme. El sonido del viento aullando afuera se volvió un grito incesante. Mi mente estaba en un torbellino. No sabía si debía enfrentar a la mujer o a la amenaza que se manifestaba en la puerta. Justo cuando pensé que no podría soportar más, la mujer avanzó un paso. La luz de la estufa se intensificó fugazmente, iluminando sus rasgos con claridad. A pesar del terror, vi que en su mirada había tristeza, y eso me impactó. Sin quererlo, me sentí compelido a dar un paso hacia ella. Justo en el instante en que lo hice, una mano fría rompió la tranquilidad, agarrando mi muñeca con firmeza. Me di vuelta de golpe para ver un rostro claramente humano, pero distorsionado. Era una cara que no debería estar allí, con rasgos difusos que se movían como si fueran sombras, como una pesadilla hecha realidad. Graté el aire mientras el grito que salió de mis labios se ahogó en un murmullo. Tratar de comprender lo que estaba pasando resultó casi imposible. La mujer alzó una mano, y en un movimiento lento, hizo un gesto hacia la puerta que estaba cerrada. ¿Era un intento por advertirme o liberarme? El ser en la puerta presionó aún más. La madera crujió bajo su peso. La mujer me miró por un momento que pareció eterno, y en ese instante, comprendí, tenía que decidir. ¿Quedaría atrapado en esta cabaña, en este ciclo entre sombras, o buscaría el camino hacia la verdad, aun sabiendo que sería peligroso? La puerta dio otro golpe y la sala se llenó de una luz blanquecina. Era el momento de actuar. Sin pensar, vi que la mujer guiaba su mirada hacia la salida. Sin más remedio, corrí hacia la puerta, con el aire helado que parecía querer devorarme entero. ¿Sería capaz de enfrentar no solo lo que había afuera, sino también lo que había dentro de mí? La puerta estaba a punto de ceder, y yo ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 4. La puerta se abrió de golpe, y un vendaval helado irrumpió en la cabaña. Me empujó hacia afuera, como si el mundo exterior estuviera ansioso por recibirme. La oscuridad me rodeaba, y los árboles se alzaban como sombras amenazantes. El frío me caló hasta los huesos, y sentí que cada aliento que tomaba era un desafío. No había tiempo para pensar. Corrí hacia adelante, sin rumbo fijo. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda, y el sonido de la tormenta se hacía cada vez más fuerte. Me sentí como si estuviera siendo perseguido por las sombras que acababa de dejar atrás. Pero no podía mirar atrás. Debía seguir adelante. A medida que avanzaba, noté que el paisaje cambiaba. Árboles torcidos y ramas rotas se convertían en un laberinto natural, y la bruma espesa se acercaba, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. Fue entonces cuando escuché una voz, clara y tranquila, que se entremezclaba con el viento. ¿Por qué huyes? La voz era familiar, y una punzada de nostalgia se filtró en mi pecho. Sin embargo, no me detuve. Necesitaba respuestas, no recuerdos. Espera, grité, pero no sabía a quién me estaba dirigiendo. Mi propio eco me respondió, burlón y desesperado. Seguí corriendo, pero el entorno parecía distorsionarse, como si mis pensamientos moldaran la realidad. De repente, tropecé y caí de rodillas en el barro. Al levantar la vista, vi una figura delante de mí. Era ella, la mujer de blanco, pero ahora estaba en el umbral de un claro iluminado por una luz tenue. Su rostro estaba sereno, y en sus ojos había una mezcla de compasión y dolor que me retuvo. ¿Por qué no te detienes?, me preguntó, como si hubiera vivido mi angustia. Lo que temes no está detrás de ti, está en tu interior. Mis pensamientos se agolpaban, confusos. ¿Qué significa eso? No tengo tiempo para juegos. La sensación de impotencia amenazaba con abrumarme. Tu camino es el que eliges, replicó. El engranaje, el fuego, funcionan en ti mientras sigas huyendo. Debes enfrentarlo. Dijo esto mientras un rayo iluminaba el cielo, y el sonido de un trueno retumbó por el aire.
En ese instante, sentí que la tierra temblaba bajo mí, una advertencia de algo inminente. Fui arrastrado de nuevo al caos, pero antes de que pudiera moverme, sentí una presión. Algo frío y húmedo se arrastró por mi pierna. Miré hacia abajo y vi una sombra que se arrastraba, como una serpiente negra. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que la oscuridad parecía proliferar, buscando entrar en mí. No, grité, pero la figura comenzó a rodearme, susurrando palabras que sentí en lo más profundo de mi ser: despierta. Entonces todo se oscureció. La luz que provenía del claro se apagó de un golpe, y el silencio me envolvió. Me quedé paralizado en la oscuridad, sin saber qué hacer. Era una batalla entre la luz y la sombra, entre la verdad y el miedo. Y mientras me sumergía en la oscuridad, escuché un eco lejano que me hizo temblar: el camino hacia la verdad es peligroso. Con cada latido, una nueva incertidumbre se apoderó de mí. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría, pero una cosa era clara: mi destino ahora estaba ligado al camino que había elegido. Sin temor, respiré hondo. Tenía que seguir adelante, aunque no sabía a dónde me llevaría. Capítulo 5. Desperté de golpe, con el aire frío llenando mis pulmones. Me encontraba tendido en el suelo, rodeado por las hojas secas y el barro, pero la tormenta había cesado. El mundo parecía en calma, como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Sin embargo, algo no estaba bien. Me levanté y sacudí el barro de mis manos. Necesitaba encontrar respuestas, y la figura de la mujer de blanco estaba grabada en mi mente. ¿Por qué había venido? ¿Qué era lo que debía enfrentar? Comencé a caminar a tientas, mis pasos resonando en la quietud. Todo parecía sombrío, pero había un murmullo en el aire. Una sensación de que algo o alguien podría estar observándome. Fue entonces cuando lo vi: una sombra se movía entre los árboles. Parpadeé, preguntándome si mis ojos me estaban engañando, pero no. La sombra se acercaba, y no parecía amigable. ¿Quién está ahí?, pregunté, con un hilo de voz que me hizo sentir vulnerable. La sombra se detuvo. Has llegado lejos, pero no tan lejos como crees, respondió una voz profunda. Era un hombre de apariencia austera, con un abrigo oscuro que flaqueaba con el viento. Su rostro era inquebrantable, pero sus ojos reflejaban un conocimiento profundo. ¿Quién eres?, exigí saber, tratando de mantenerme firme, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. No soy más que un guardián de lo desconocido. Te he estado esperando, respondió. Tu viaje apenas comienza y la verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿La verdad? ¿De qué hablas? Sentí que el miedo me recorría, pero esa voz resonaba como una campana, una advertencia y una invitación. Lo que buscas está en el corazón de esta montaña, dijo, señalando hacia la profundidad del bosque. Pero no todos los caminos son rectos, algunos están llenos de oscuridad. Justo en ese momento, un escalofrío me atravesó al recordar la sombra que había tratado de consumir mi ser. No tengo miedo de la oscuridad, afirmé, aunque en el fondo sentía que mi voz temblaba. Pero tienes miedo de ti mismo, respondió con una tristeza en su tono. Antes de que pudiera replicar, la figura se desvaneció en el aire, como si no hubiera estado allí. Me quedé solo en el silencio, sintiendo la presión de sus palabras. El camino hacia la montaña se volvió más claro ante mí, y la idea de enfrentar lo desconocido me llenó de determinación. Sin embargo, un nuevo desafío parecía estar esperando. Continué avanzando por el sendero, la bruma comenzaba a evaporarse. Entonces, vi una luz a lo lejos. Era una hoguera parpadeante, y alrededor de ella, había figuras que se movían. Me aproximé cuidadosamente, sintiendo que el peligro siempre estaba a un paso de mí. Cuando llegué al claro, me sorprendí al ver a un grupo de personas. Mis instintos de huida emergieron, pero algo en su apariencia me hizo dudar. Ellos también me notaron, los rostros se tornaron en una mezcla de sorpresa y curiosidad. Uno de ellos, una mujer con cabello oscuro y ojos intensos, dio un paso adelante.
Estábamos esperando a alguien, dijo con voz firme. Tú eres el elegido, y es hora de que entiendas lo que está en juego. ¿Elegido? ¿De qué están hablando?, inquirí, la confusión volviéndose palpable en el aire. Hay fuerzas que acechan en la oscuridad. Y tú tienes el poder para enfrentarlas, continuó la mujer. Pero debes escoger tu camino sabiamente. Desconcertado por sus palabras y la revelación de que no estaba solo en esta lucha, sentí que la presión aumentaba. Tenía preguntas, pero no sabía si estaba listo para lo que significaba ser el elegido. Y en ese instante, un grito resonó en la distancia, un sonido desgarrador que cortó el aire. Todos dieron un paso atrás, y el miedo se apoderó de mí de nuevo. Vamos, debemos movernos. No estamos a salvo aquí, dijo la mujer, con una mirada urgente. El peligro se acercaba, y mi corazón supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 6. Sin pensarlo dos veces, seguía la mujer hacia la espesura del bosque. Cada paso resonaba en mi cabeza, una mezcla de ansiedad y adrenalina. Ella se movía rápidamente, los otros detrás de nosotros. No tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos, pero el grito que había escuchado aún retumbaba en mis oídos como un eco persistente. ¿Quién fue eso?, logré preguntar mientras corríamos, con la respiración entrecortada. No lo sé, pero es un aviso, respondió. La urgencia en su voz me hizo sentir que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Debemos llegar al refugio antes de que sea demasiado tarde. ¿Refugio? ¿Qué es eso? La pregunta salió sin pensarlo, pero era la única forma de intentar entender lo que estaba pasando. Un lugar donde podemos estar a salvo. Ahí se encuentra la verdad que necesitas conocer, dijo antes de girar y atravesar una serie de árboles que parecían moverse a nuestro alrededor. El grupo se apresuró tras nosotros, y pronto llegamos a un claro iluminado tenuemente por la luz de la luna. En el centro había una cabaña de madera desgastada por el tiempo, con una chimenea de piedra que chisporroteaba fuego. Había algo reconfortante en la calidez que emanaba, pero al mismo tiempo, el miedo no se desvanecía. La mujer empujó la puerta, y todos entramos en un silencio tenso. La habitación era pequeña y acogedora, las paredes cubiertas con extrañas inscripciones. Aquí es donde necesitamos hablar, indicó. Tomé asiento en una de las sillas cercanas, mientras el resto se agrupaba alrededor de la mesa. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de ensamblar las piezas. En el camino hacia aquí, escuchamos un grito. ¿Qué fue eso?, insistí, no podía ignorar el terror que aún me perseguía. No es un grito cualquiera, dijo uno de los hombres, de apariencia robusta y voz grave. Es la señal de que las fuerzas han despertado. Algo se aproxima, y está buscando la fuente de nuestro poder. Poder, repetí, sintiendo que cada vez más fibras de mi ser se agitaban. No tengo poder. Solo soy un chico normal. Estoy confundido. No eres solo un chico normal, la mujer interrumpió. Tienes un vínculo con lo que llamamos el otro lado. Esa conexión es la razón por la que te encontramos. Esa conexión es la que pueden robarte si no actúas rápido. La habitación se llenó de murmullos, y sentí el sudor enfriarse en mi frente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo enfrento algo que ni siquiera comprendo? Primero, debes entender a tus enemigos, continuó la mujer. Ellos son sombras que buscan absorber el poder de los elegidos. Tienes una opción, quedarte aquí y aprender o enfrentarte a ellos sin preparación. La presión de su mirada me atravesó. Algo en su tono me decía que no podía quedarme sin hacer nada. Pero antes que pudiera decidir, la cabaña tembló de repente, y un fuerte golpe resonó en la puerta. La mujer se puso en pie inmediatamente, y la mirada de todos se centró en la entrada. No puede ser, susurró, sus ojos llenos de miedo. El sonido siguió, más insistente esta vez, como si algo tratara de entrar. Vamos a tener que enfrentarnos a ello, dijo con determinación. Mi corazón latía con fuerza. La puerta podía ceder en cualquier momento, y una sensación helada me recorrió.
Sabía que lo que estaba detrás de esa puerta podría ser la primera prueba que tendría que enfrentar, y al mismo tiempo, me sentía a punto de descubrir lo que realmente significaba ser el elegido. La manija de la puerta giró lentamente. Entonces, todo se volvió oscuro. Capítulo 7. Cuando la oscuridad se desvaneció, me encontré en un lugar que no podía reconocer. Parecía un espacio entre sueños, ondeando entre luces tenues y sombras danzantes. Miré a mi alrededor, y el primer alivio fue encontrar a los demás a mi lado, pero su expresión de terror no pasó desapercibida. El temor flotaba en el aire, palpable y pesado, como una niebla que me envolvía. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz temblando. En el umbral, respondió la mujer con un tono grave. Es un lugar donde la realidad se entrelaza con el otro lado. Debemos mantenernos juntos. Estaba a punto de preguntar qué era ese otro lado, cuando empezamos a escuchar murmullos. Como si susurros contenidos en el aire comenzaron a formarse en un canto inconfundible, antiguo y triste. Los rostros de mis compañeros palidecieron aún más. Es hora de enfrentarlos, dijo el hombre robusto, apretando los puños. Lo que está buscando no es solo a ti. Es más grande de lo que creíamos. Debemos actuar. Antes de que pudiera formular una respuesta, algo se movió en la penumbra frente a nosotros. Primero, era solo una figura, vaga y distante, pero pronto se clarificó en una silueta con rasgos extraños. Ojos penetrantes que brillaban al reflejo de la luz, una boca torcida en una sonrisa que no prometía nada bueno. Podía sentir la energía oscura que emanaba de ella como un veneno. ¿Quién eres?, pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Soy un eco del otro lado, respondió la criatura con una voz suave, como si un viento frío acariciara mi piel. He venido a buscar lo que me pertenece. El grupo se tensó y la mujer dio un paso adelante. Devuélvelo. No sabes lo que buscas. La criatura rió, un sonido que helaba la sangre. ¿Y qué pueden hacer unos mortales? No tienen idea de las fuerzas que juegan en la penumbra. Y tú, chico, tienes un destino que aún no comprendes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Eran esos los enemigos que debíamos temer? No parecía tan amenazante hasta que lo pensé mejor. Una sensación de desesperación se apoderó de mí mientras el eco de su risa resonaba en mi cabeza. Antes que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la habitación cambió de forma. Flashes de luz iluminaban rostros conocidos, intercalados con sombras que los devoraban. Vi a amigos, a familiares, atrapados en un remolino de oscuridad. ¿Qué? ¿Por qué están ellos aquí?, pregunté, sintiendo que el pánico subía desde mi pecho. La criatura sonrió de nuevo, esta vez con una malevolencia palpable. Porque tú les has llamado. Tu conexión con el otro lado ha tejido sus destinos al tuyo. Ellos están en peligro, y tú eres el que puede liberarlos o condenarlos. El temblor aumentó y miré a mi alrededor. Los demás estaban igualmente asustados, cada uno sintiendo la carga del destino que les era prometido. En ese instante, comprendí que no solo estaba en juego mi vida, sino también la de aquellos a quienes amaba. Todo lo que había temido se cristalizaba ante mis ojos. ¿Qué debo hacer?, pregunté, la urgencia brotando de mi voz. No podía simplemente parar aquí, no podía dejar que se llevaran a quienes importaban. Debes decidir a qué lado te quieres aferrar, dijo la mujer. Hay un camino que te depara poder, pero no sin sacrificios. El aire se volvió aún más espeso mientras la criatura se acercaba a mí, su presencia oscura llenando la estancia. Sentí una mezcla de desafío y miedo. Era momento de enfrentarse a lo desconocido y comprender la verdad detrás de mis raíces. No estoy solo en esto, respondí con más firmeza de lo que sentía. Y no lo haré solo. Así, con mi decisión resonando en mi mente, el oscuro eco se intensificó y supe que esta confrontación apenas comenzaba. El aroma del miedo era embriagador, pero había algo más poderoso que eso en mi interior. Un deseo ardiente de hacer frente a mi destino, sea cual fuera.
El eco de su risa resonó en mi mente. Y en ese instante, todo se volvió bruma nuevamente. Capítulo 8. Me desperté de golpe. La bruma se disipaba, pero el fragor de lo desconocido seguía zumbando en mis oídos. Miré a mi alrededor, y aunque el escenario era el mismo, había algo diferente en el aire. La criatura había desaparecido, pero el pavor persistía en la atmósfera. ¿Estás bien?, preguntó la mujer, su voz casi un susurro. Parecía más preocupada ahora que antes. No lo sé, respondí, sintiendo que la incertidumbre me arrastraba de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? Ella hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Debemos encontrar la raíz de esto. La clave está en los ecos. Si estamos aquí, es porque tenemos que enfrentarnos a lo que hemos evocado. Mis pensamientos retumbaban. La criatura había dicho que había algo más grande en juego, un destino entrelazado con el otro lado. La verdad era que ni yo ni mis amigos estábamos listos para esto. Justo cuando estaba a punto de seguir el hilo de mis pensamientos, algo en el horizonte se movió. Era una luz intermitente, parpadeando suavemente, como un faro en medio de la neblina. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la luz con los demás siguiéndome de cerca. Al llegar, nos encontramos frente a un viejo refugio de montaña, desgastado por el tiempo. Las paredes parecían absorber la luz de la luna, y el aire estaba impregnado de un aroma a madera quemada. Sin embargo, no estaba solo el lugar lo que me inquietaba, había algo más. Esto no está bien, murmuró el hombre robusto, temblando ligeramente. ¿Por qué está aquí, en medio de la nada? Al abrir la puerta, el chirrido resonó en la noche. Entramos con precaución, y mis sentidos se agudizaron. Los ecos de conversaciones lejanas flotaban en el aire, pero no podía distinguir de dónde venían. Era como si el refugio tuviera vida propia. Una sombra se movió en la esquina de la habitación. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, a los pocos momentos, una figura emerge de la oscuridad. Era un anciano, con el cabello enredado y ojos que parecían reflejar fuego. Bienvenidos, dijo con una voz rasposa. He estado esperando. Ustedes son los elegidos. ¿Elegidos?, pregunté, la confusión apoderándose de mí. ¿Elegidos para qué? Para romper el ciclo, respondió. El destino de muchos está atado a sus decisiones. Cada uno de ustedes tiene una parte que jugar. El ambiente se tornó pesado. Sentí que el mundo se comprimía a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos romperlo? ¿Qué debemos hacer? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. El anciano hizo un gesto hacia el interior del refugio, donde una mesa estaba cubierta de objetos extraños. Los ecos, las raíces de sus temores, están aquí. Deben confrontarlos, uno a uno. Las palabras resonaban en mí. Había algo que cada objeto representaba, algo que podía liberarnos o condenarnos. Pero dudé. ¿Y si fallamos? El anciano sonrió levemente, pero su mirada era seria. Entonces sus destinos se entrelazarán aún más con la penumbra. La elección siempre es suya. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sentí que algo en mi interior comenzaba a despertar. La decisión se volvía más clara, y mi determinación crecía. No podía dejar que esto terminara en tragedia. Justo cuando estaba por dar un paso adelante, un grito desgarrador resonó entre las paredes del refugio. La voz me era familiar, y en ese instante supe que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la fuente del grito, con los demás siguiendo mis pasos. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que este encuentro cambiaría todo. Sigue, grité, la urgencia resonando en mi voz. La confrontación estaba a un paso, y la penumbra no me dejaría ir tan fácil. Capítulo 9. El grito resonaba en mi mente mientras corría hacia el fondo del refugio. Las rasgadas voces seguían empujándome, susurros que parecían mezclarse con el eco del grito.
Mis amigos estaban detrás de mí, sus respiraciones entrecortadas revelando su propio pánico. ¿Qué fue eso?, preguntó la mujer, su voz temblando. No lo sé, respondí, mis palabras saliendo como un susurro. Pero tenemos que llegar allí. Al girar una esquina, entramos en una habitación más oscura. En el centro, una figura retorcida y agazapada estaba al lado de una mesa, y a su alrededor, sombras danzaban como si tuvieran vida propia. El aire se sentía frío, y el malestar se apoderó de mí. ¿Quién eres?, grité, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. La figura se levantó lentamente. Era un hombre, su rostro estaba cubierto de cicatrices y su mirada, caótica y desquiciada. ¿Ustedes? ¿Vienen a liberarme? Su voz era un goteo de desesperación. No. No sabemos qué está pasando, exclamó el hombre robusto. Dinos qué quieres. El hombre cicatrizado se acercó un paso, y un estremecimiento recorrió mi espalda. Quiero vivir. He estado atrapado aquí por tanto tiempo. Cada vida que han tomado, cada eco que han escuchado, todo se conecta aquí. De repente, comprendí algo terrible. ¿Eres uno de los ecos? ¿Un eco de lo que hemos invocado? Sí, respondió, su risa era salvaje y estridente. Soy la voz de sus miedos más profundos. Ustedes están aquí porque son parte de todo esto. Desean romper el ciclo, pero, el ciclo está en ustedes. El anciano había mencionado que debíamos enfrentar nuestros temores, pero esto era diferente. No era solo un objeto, era un ser humano, quizás alguien perdido hace mucho tiempo. Debemos ayudarlo, grité, sintiendo que la decisión pesaba sobre mis hombros. No podemos dejarlo aquí. No es tan simple, dijo la mujer. Podemos estar arriesgando nuestras propias vidas. Lo que sea que se haya entrelazado a través de este refugio nos está observando. El hombre cicatrizado estiró la mano. Ayúdenme y dejaré de ser parte del ciclo. Pero si no lo hacen, se convertirán en mi eco y seguiré atrapado aquí, para siempre. ¿Cómo podemos ayudarte?, pregunté, sintiendo que el destino de todos estaba colgando de un hilo. Su expresión se tornó sombría. Solo hay una manera. Deben revivir mi muerte. Es el único camino para liberarme y, quizás, liberarlos a ustedes también. El ambiente se tornó tenso. Revivir su muerte. Esa idea me horrorizaba. ¿Qué? No podemos hacer eso. No podemos volver a vivir lo que te pasó. Es la única forma, insistió. Y si fallan, el ciclo se regenerará con más fuerza. El anciano apareciendo de nuevo, sus ojos ardían. La elección siempre es suya. Pero recuerden, lo que hacen aquí tiene consecuencias. Mientras esas palabras colgaban en el aire, sentí que el tiempo se detenía. Nos encontrábamos al borde de hacer una elección que podría sellar nuestros destinos, liberar a un hombre atormentado y enfrentar lo desconocido, o dejarlo atrás y permanecer atrapados en la penumbra para siempre. Justo entonces, el refugio tembló, y el sonido de un crujido resonó en las paredes. La oscuridad comenzaba a cerrarse sobre nosotros, como un laberinto del que no había manera de escapar. Teníamos que decidir rápido. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirando a mis amigos. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación. Debemos enfrentarlo. Juntos, dijo la mujer con firmeza. Y en ese instante, supe que nos había llegado el momento. Capítulo final. La decisión se sintió como una ola arrolladora. Ahí estábamos, al borde de la desesperación, pero en un instante, una chispa de valentía nos iluminó. Acordamos revivir la muerte del hombre cicatrizado y así liberar sus cadenas. No sabía si era correcto, pero el miedo a seguir atrapados fue un motor potente. A medida que me acercaba a él, la presión del refugio parecía aumentar. El aire era denso y cargarlo se sentía como arrastrar los ecos del pasado.
El hombre cicatrizado se acercó a mí, su rostro marcado por la angustia, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Escucha, cuando el momento llegue, no dudes. Todo depende de ti. Asentí, aunque mi corazón latía descontrolado. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, como si esperaran el desenlace de esta escena. Con un profundo suspiro, cerré los ojos y me concentré. Inmediatamente, sentí una conexión, como si un hilo invisible uniera nuestra esencia. Las visiones comenzaron a fluir, imágenes de su vida anterior a su sufrimiento. Recordé la pérdida, el dolor y el momento en que su vida se apagó. El eco de un grito desgarrador de su propio ser resonaba en mis oídos. De repente, un fogonazo de intenciones intensas abruma el aire. Un desenfoque de emociones golpeó mis sentidos. Así fue como lo entendí, su tragedia se remontaba a un amor perdido, un odio interminable, y decisiones trágicas que lo llevaron a este penoso destino. Por favor, ayúdame, dijo de nuevo, y comprendí que no solo debía sacarlo de su tormentoso ciclo, sino que también debía dejar ir mis propios temores, tal vez el miedo a perder lo que amaba. Las sombras en la habitación se arremolinaban en una danza frenética, un espectáculo oscuro que reflejaba nuestro mismo estado interior. No podía huir. Con los ojos aún cerrados, dije su nombre, y llamé a la luz. «Eres libre», grité con toda la fuerza que pude reunir. «Deja ir el dolor». De pronto, el refugio erupcionó con una luz brillante que me deslumbró. Sentí que la tierra temblaba, un eco de la liberación retumbando en el suelo. Las paredes se desvanecieron y lo vi, un recuerdo nítido del hombre cicatrizado, pero en su lugar, se encontró un ser de luz. Él sonrió, un gesto que me tocó el alma. Un inmenso suspiro de alivio escapó de mis labios. En ese momento, el ciclo parecía romperse. El refugio se sacudió violentamente y el grito resonante se apagó. Sin embargo, el momento de triunfo fue efímero. Mientras la luz se desvanecía para ser reemplazada por una oscuridad espesa, supe que quizás había liberado a aquel hombre, pero la penumbra no se había ido por completo. Sentí que la habitación vibraba con un eco persistente, como si las sombras aún tuvieran su propia historia que contar. «No ha terminado», murmuró la mujer, quien se encontraba a mi lado. Su rostro, iluminado por lo poco que quedaba de luz, era un retrato de preocupaciones. «Aunque hemos vencido a un eco, otros permanecen». «¿Ahora qué?», pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre. «Ahora debemos salir de aquí. No sabemos a quién hemos despertado con nuestra decisión». En su voz había un matiz de urgencia, eso me hizo temer lo que podría venir. Salimos del refugio. El aire exterior era frío, pero diferente. La oscuridad parecía más densa en el exterior. Mis amigos seguían a mi lado, sus rostros pálidos pero decididos. Cuando miré hacia atrás, el refugio se desvanecía en la bruma gris. Mientras los ecos de la experiencia se desvanecían, un susurro se quedó en el aire. «Lo que hemos hecho asegura nuestra libertad o nuestro destino está aún atado a la penumbra», me pregunté en voz baja, sabiendo que era un dilema que nunca podría resolver completamente. La figura de la mujer se desvaneció en la oscuridad, pero su mensaje era claro. No estábamos fuera de peligro. Mientras avanzábamos hacia el bosque, la intuición me decía que el camino por delante traería más pruebas, pero al menos ahora éramos conscientes de que teníamos el poder de elegir. Y así, con un escalofrío recorriendo mi columna, entendí que esto era solo el comienzo. Nunca volví a aquel refugio, pero a menudo me encuentro preguntando, ¿hasta qué punto la luz iluminará las sombras que aún acechan en la distancia? Después de todo, el verdadero viaje para entender nuestros miedos y la claridad habitaba en nuestra elección de enfrentarlos, siempre.